La otra vez, por un trabajo de la Revolución Industrial, me leí este libro, Breve Historia de Inglaterra del Chesterton. O sea, bueno, para cualquiera que quiera leerse sobre la historia de Inglaterra, la historia de ese país de pirata, recomendado el libro. Oye, Y no era un mira, país de piratas, originalmente era un país de caballeros, se convirtió en un país de piratas por la religión de mierda que inventó el Enrique VIII. o sea, bueno, para allá voy, para allá voy. Y mira, en una parte, hay una parte muy buena en la que Chesterton describe a los puritanos. Y digo que es buena porque me recuerda mucho a la forma de actuar de los liberales, en particular a esta calle que no quiso discutir contigo, que decía que si para algo son buenos para algo son buenos los puritanos, son para dos cosas, para elucubrar y para imponer cosas. Sí, pues, esa era O sea, la movida de los puritanos. Hacían sus se basan propios en desarrollos ventajas mentales en su cabeza, se los creían ellos solos, sin preguntarle a nadie, y si no te gustaban, te lo imponían con una ley. Este weón del Oliver Cromwell, leyendo la Biblia en su casa, determinó que bailar era pecado y prohibió bailar en toda Inglaterra. Y si tú bailabas, te llevan a la cárcel. O sea, yo estoy de acuerdo con que si se define dogmáticamente que es orientar el bien común y lo correcto es prohibir ciertas cosas, como la pornografía, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Pero no porque un weón leyó la Biblia y se le salió de los huevos. Pero, Seba, ¿cuál será esa influencia de los puritanos, los liberales? Porque yo he visto a los liberales y también son así. Los O puritanos de repente crearon el liberalismo. John Locke era puritano. El Ah, claro, o liberalismo sea, es una ideología puritana. No es parecido a ni más o menos como. No. El liberalismo es una ideología puritana. Lo inventaron los puritanos, el liberalismo, y lo inventaron como construía en términos estructurados, que empieza a hacer John Locke con sus famosas cartas de la tolerancia y ensayos sobre el gobierno civil. Lo inventan como una excusa para matar católicos, porque primero hicieron una gran matanza de católicos y después dijeron, oye, no tenemos ninguna excusa para lo que hicimos, paguémosle unos hueones bien inteligentes para que escriban una ideología que nos dé permiso a hacer esta hueá que hicimos. Y así fue. bueno, Seba, y eso también, mira, va de la mano de otra cosa, y aquí es donde me surgió un poco la pregunta, pues, ¿cuál es como el impacto que tuvo la burguesía de la época? ¿A qué te referís? O sea, ¿en qué nivel Exactamente. participaron los burgueses ingleses? ¿Participaron en la cosa o nomás fueron porque les beneficiaba? La Revolución Inglesa fue en 1688. Tú entenderás que en 1688 la burguesía no era algo muy desarrollado que digamos en Inglaterra. Estamos 100 años antes de que llegara el tema de la Revolución Industrial. La burguesía es un fenómeno, si bien la burguesía existía, o sea, Burgos, las personas que viven en la ciudad, y existió durante toda la Edad Media, los campesinos liberados, básicamente eran campesinos que lograban pactar con su señor que se eliminen sus obligaciones feudales. Ya no tengo que trabajar aquí en la tierra, ni tengo que hacer esto, ni pagarte tributo, y me puedo ir donde yo quiera. Quedaban como individuos, digamos, porque habían estado atados a su señor y estaban todos atados, digamos, el señor también estaba atado a ellos, tenía que protegerlo y todo. Entonces ellos lograban pactar, a menudo pagando algo, pagando un dinero. Decían al señor, mira, yo sé que mi tatarabuelo quedó de acuerdo contigo en que si tú nos defendías y nos dabas un lugar donde hacer cultivar la tierra, nosotros te íbamos a pagar un tributo, te íbamos a hacer caso. Yo quiero romper este contrato. Y el señor feudal le decía, ya, pues, rompamos el contrato, págame tantas lucas y rompemos el contrato. Y el buen decía, bueno, y entonces, ¿qué hacían esos buenos? Como estaban tirados, no podían vivir en el campo, porque todo el campo era de los señores feudales. Si se iban a cualquier otro campo, iban a tener que volver a jurar otro contrato con otro señor feudal. Entonces iban a las ciudades, y en las ciudades montaban talleres, aprendían algún oficio. Y eso siempre existió. Eran comerciantes, eran artesanos, eran trabajadores, muchas veces asalariados, aprendices. ¿Sí? Eso eran los burgueses. Pero la burguesía, como nosotros la entendemos hoy en día, digamos, como personas con dinero, que controlan, que manejan cierto nivel de poder en una sociedad, porque tienen industria, porque tienen empresas, porque tienen plata, esa idea de burguesía no aparece sino hasta mucho después. En la Revolución Inglesa, la gente que todavía vivía en el campo, que todavía eran mayoría, se mantenía plegada al catolicismo. Eran personas muy tradicionales, normalmente analfabetos, lo que no significa ignorantes, porque se sabían de memoria todos sus antepasados por 500 años, sabían si iba a llover mañana con más exactitud que ahora los satélites, sabían un montón de cosas, sabían los catecismos completos y las misas enteras, y a veces habían buenos que podían recitar la Biblia de memoria, pero eran analfabetos, me refiero a que no sabían leer ni escribir. Eran hueones igual de inteligentes que los de ahora, con la misma capacidad e inquietud intelectual, incluso tal vez más, pero no tenían esta herramienta que hoy en día consideramos tan fundamental, que es la lectoescritura. Esa es la diferencia. ¿Les gusta a la gente darle color con esto? No sabían leer y escribir, eran campesinos analfabetos, eran campesinos que sabían cómo iba a estar el clima de toda la
la semana con mayor exactitud que nosotros que tenemos satélite. Así que no eran imbéciles. El punto es que estos weones, como eran gente muy tradicional y eran gente que no estaba conectada con las ideas nuevas, que eran analfabetos, y no querían estar conectados con las ideas nuevas. Tampoco es como que alguien le hubiera prohibido leer y escribir, simplemente no querían tener idea de lo que estaba pasando en el mundo. No era parte de lo que les interesase. No querían meterse con herejes. No les interesaba, simplemente. Entonces ellos se mantenían bastante leales a la iglesia y era un desafío para el poder de los reyes, porque fueron los burgueses, la gente que vivía en las ciudades, la gente que tenía mayor educación en términos de literatura, de filosofía, los que se entusiasmaron con esta novedad que era la reforma protestante y le metieron en la cama a Enrique VIII a la Ana Bolena. Enrique VIII estaba con su señora, que se la cagaba con toda la corte porque el weón era un sexópata. Enrique VIII se acostaba con lo que se moviera. Y habían unos súbditos de él, unos buenos de la corte, que eran protestantes y tenían a esta señora, esta señorita, esta chiquilla, que era la Ana Bolena, que era muy atractiva, muy llamativa, y esta señorita se sabía todas las artes de la cama a unos niveles profesionales increíbles. Entonces esta señorita, primero ella quería causar un conflicto entre Enrique VIII y el Papa, para que Enrique VIII se plegara a la reforma protestante. Entonces se acostó con Enrique VIII unas cuantas veces, Enrique VIII feliz porque se acostaba con todo lo que se moviera, y después esta chiquilla, siguiendo el plan de su familia y de su pequeña secta dentro de la corte del rey de Inglaterra, acuerda que en ese momento esa secta estaba escondida, porque en ese momento Tomás Moro era primer ministro de Enrique VIII, y Tomás Moro estaba quemando a todos los buenos que fueran protestantes. Entonces estos buenos eran protestantes pero estaban escondidos. Esta chiquilla después, siguiendo el plan, le dice: ya no hay más sexo. Y el Enrique VIII estaba encalentonado con la flaca, porque la flaca era muy bonita y la flaca la hacía muy bien. Y la flaca le dijo: no hay más. Se acabó, no nos acostamos más. El Enrique VIII le empezó a decir: pero ¿por qué? Usted no, porque tú no querías dejar a tu señora. ¿Quién era la esposa? La esposa era la hermana del emperador Carlos V, rey de Alemania y de España. Para que nos vayamos entendiendo. Esa era la esposa. Si tú no dejas a tu esposa, yo no te doy más la pasada. Entonces el Enrique VIII estaba en problema. Él no se llevaba bien con su esposa, no estaba entretenido con su esposa, le tenía como un poco de mala a su esposa, pero era su esposa y era la esposa y era la hermana del guan más poderoso del mundo. Entonces empezó como que no quiere la cosa pedirle al Papa permiso para divorciarse de la esposa. El tema es que el Papa había tenido recién una guerra. Recuerda que el Papa también era rey de un país, también tenía guerra. Había tenido recién una guerra con nuestro amigo Carlos V, con el hombre más poderoso de ese momento. Y había perdido. ¿Se acuerdan del saqueo de Roma? La canción esa de Last Stand. Bueno, esa canción va de eso se trata. Hay una guerra entre Carlos V y el Papa y pierde el Papa. Y justo en esa situación llega este weón del Enrique VIII a decirle: oye, me quiero divorciar de la hermana del weón que te acaba de ganar una guerra. El Papa dice: estáis loco, se cagó la cabeza, no se puede. Entonces se peleó con el Papa, mandó a la hermana de Carlos V a un convento y se casó con la Ana Bolena. Y la Ana Bolena le empezó a meter las ideas protestantes, y este weón fundó su propia iglesia, la iglesia anglicana, y mató a Tomás Moro y mató a un montón de mártires. Y el desafío era de todos estos burgueses, que eran una importante cantidad de la población, un porcentaje importante de la población de las ciudades de Inglaterra, que querían ser evangélicos y andaban tratando de convencer al rey de que todos fueran evangélicos, pero los curas no querían ser anglicanos, querían ser católicos, querían ser del Papa. Entonces el rey empezó a matar a algunos curas, a otros los sobornó, a algunos les dio minas, no sé qué, porque les dijo: pero si se van a poder casar, nosotros vamos a tener aquí que se casen los curas. Entonces algunos curas dijeron: ya, igual con esa me cambio de religión, y algunos se cambiaron, otros fueron mártires. Hubo ahí un tremendo hueveo, un buen ajetreo, y en esa situación es cuando logran empezar a convencer a la gente más pobre de los campesinos de aceptar esta idea de ser anglicano. ¿Por qué? Porque le empiezan a cambiar los curas. Y por eso el anglicanismo, hasta el día de hoy, se parece tanto al catolicismo. Tanto que muchos evangélicos dicen: eso no es protestante, eso no es evangélico, eso es católico. Y no. Y a los que más acusan de católico, ¿a quiénes son? A los anglicanos. ¿Por qué los evangélicos acusan de católicos a los anglicanos? Por esa sencilla razón. Por la sencilla razón de que para que los huevones de la gente común y corriente del campo, que eran la mayoría de la población, le hicieran caso al rey y no al Papa, había que cambiarle los curas. Pero para que no se dieran cuenta que le habían cambiado la religión, mandaron unos curas del rey, pero que hicieran la misa igualita o muy parecida a la que hacían los curas del Papa. Entonces la gente no se dio cuenta. Mucha gente no se dio cuenta, y los que sí se dieron cuenta los mataron, porque reclamaron y los mataron. Porque además después vino María, que era la sobrina de Carlos V, María Tudor, y ella trató de reinstaurar la iglesia católica en Italia, o sea, en Inglaterra, pero se murió rápido, no tuvo hijos, y subió su hermana Isabel I, que era hija de Ana Bolena, era protestante, era la hija de Ana Bolena, era la hija de la paraquita de la que estábamos hablando hace un rato. Como la María Tudor había transparentado esta cuestión, porque a tratar de volver a aliarse con Roma, había transparentado que los curas que habían mandado eran de mentira. Entonces ahí mucha gente se empezó a reclamar, pues empezó a decir: oye, a ver, espérense,
pensé. O sea que esto no es católico, nos trataron de meter el dedo en la boca, nos estaban mintiendo, eso dijo la gente común y corriente. ¿Por qué nos estaban vendiendo mentiras? Y empezaron a pedir de vuelta su catolicismo. Oye, nosotros somos católicos, no queremos curas raros del rey, queremos curas del papa, porque somos católicos. Y en esa situación, Isabel tiene que matar a muchos católicos. Pero no los mata a todos, ni de cerca. El que va a matar más católicos va a ser este güey que se llama Cromwell. Cromwell va a ser el que va a matar más católicos. Y después de Cromwell viene una cosa que en la restauración de los Estuardos. La cosa queda media peleada porque ya le habían cortado la cabeza a un Estuardo, después pusieron otro Estuardo en el poder, pero el parlamento seguía medio peleado con los Estuardos porque los Estuardos eran muy tradicionales, eran protestantes, pero trataban de ser muy parecidos a los católicos, hasta que algunos Estuardos empezaron a convertirse al catolicismo y vino una tercera ola de matanza de católicos, y donde también se ensañaron, porque los puritanos ya no aguantaban más a los anglicanos que fueran muy parecidos a los católicos, entonces se ensañaron también con los anglicanos, mataron a los católicos y a los anglicanos en lo que fueron las guerras de los jacobitas. Ese es el proceso. Durante ese proceso ocurrió la llamada Revolución Gloriosa, que fue un golpe de estado contra un rey Estuardo que se había convertido al catolicismo. Lo sacaron del poder por católico, no por déspota, ni por tirano, ni por malo. Todo eso lo inventaron después. Lo sacaron del poder por católico. Y los hueones que lo sacaron del poder por católico, el Congreso de Inglaterra, le pagó a este señor John Locke para que escriba una serie de documentos, una serie de textos, para que sea un propagandista, para que vaya por los pueblos, por las ciudades, en los debates, en las catedrales, en las universidades, debatiendo, para que él justifique todo esto que habían hecho estos hueones de matar católicos. Había que darle justificación, y ahí se inventa el liberalismo. Esa es mi tesis. Después de mucho estudiar el tema, esa es mi tesis. No tienen por qué estar de acuerdo conmigo. Estudien el tema por ustedes mismos si no me creen, pero eso es lo que yo he llegado a ver. Eso es lo que para mí es obvio. El liberalismo fue un producto que era una justificación a posteriori de una serie de crímenes que se habían realizado, que se habían cometido. Esa justificación a priori se convirtió en la Ilustración. Después de Locke, con Locke empieza la Ilustración. Y después van a aparecer otros hueones, Kant, que no sé qué, y de ahí van a salir los Robespierre, los Danton y los Marat, y la Revolución Francesa, y Napoleón, y las independencias de Chile y de Argentina y todo lo demás. Esa es la fuente, ese es el origen, o al menos eso es lo que yo veo.